documentada, y lo que empecé a hacer con los bibliógrafos, y por eso digamos también el carácter artesanal, es empezar a mirar sentencia por sentencia. Pero quiero decir que hace muchos años atrás, cuando yo ya había empezado a trabajar una matriz de análisis de sentencia, fue Irene Basilachik, que está aquí presente. Una de las preguntas que yo le hice a Irene fue: Irene, esas 80 sentencias, era sobre el tema de lo laboral, sobre el cual ella hizo análisis lingüístico y análisis discursivo. ¿Vos cómo hiciste para analizarlas? Una por una. Y esto fue hace muchísimos más años, y yo tenía esa idea de que si se había podido generar ese modelo de una matriz, digamos, comprensiva con respecto a sentencias judiciales, que bueno, yo tuve, digamos, que adaptarla mucho para el tema de lo penal, pero que en realidad no había otra, y no había otra que hacerlo así, que vérselas con el texto, ir del texto a una matriz, confeccionar categorías, desarrollar propiedades, volver de nuevo a la sentencia, y así en un ida y vuelta permanente, para lo cual, por supuesto, a las sentencias lo primero había que tenerlas. Entonces, bueno, la verdad que mi proceso, digamos, artesanal con respecto a las sentencias era como descreía de las estadísticas judiciales, porque es cierto lo que dice Pablo, yo le pude sacar provecho a las estadísticas judiciales, pero desconfiando de los datos. Digamos, con esta hermenéutica de la sospecha, a la que somos tan aficionados los sociólogos, lo primero que hice fue desconfiar de los datos y darme cuenta que el número que me daban de sentencias por un año dentro de las estadísticas judiciales no me daba ni con lo que yo tenía en un solo tribunal a lo largo de un semestre. Digamos, en realidad era, no sé, el primer año que yo, por ejemplo, cotejé el año 2002 y tenía, no sé, las estadísticas judiciales 40 sentencias. Y solamente en tom 1, mirando las sentencias, yo hice el relevamiento de todas las sentencias del año 2002 y tenía 70. Entonces, ¿qué pasaba si de un solo tribunal había tanta disparidad? Evidentemente había que desconfiar de todo, y bueno, por supuesto que en esta desconfianza lo que está es cómo se consigna la información. Y el tema era que las sentencias que estaban dentro de las estadísticas judiciales no estaban las sentencias dictadas por resolución escrita, digamos, no estaban, se empezaron a contabilizar a partir del año 2003 y entonces las cifras empezaron a arrimar un poquito más, porque claro, el proceso de menores además es muy complicado. El proceso de menores tiene una doble vuelta, tiene una primera sentencia y una segunda sentencia. Entonces, bueno, es cierto, Pablo me dijo, cuando yo le decía que quería tomar primeras y segundas sentencias, me dijo, no vas a poder con todo. Y bueno, y de algún modo también en estas conversaciones fue que fui delimitando mi objeto de estudio. Me quedé con las segundas sentencias. Y esto es interesante decirlo porque eso le dio un giro totalmente a mi investigación. Las segundas sentencias son las sentencias del cuarto. Las sentencias en realidad donde se define si a las personas, digamos, que ya fueron declaradas penalmente responsables, se las va a absolver o se las va a condenar. Y es una sentencia que en la jerga del Poder Judicial se la conoce como el cuarto, simplemente, o perdón judicial. Y digamos, esta designación, esta nominación de perdón judicial, a mí me hizo mucho ruido y quizás responda también a todo lo que decía Mariela con respecto a la impronta religiosa. Digamos, en realidad, la justicia de menores en su faceta de administración real es más moral que legal, en la faceta de la administración de lo que los jueces mismos llaman el perdón judicial. ¿Y por qué perdón? Si en realidad, tal como me dicen los fiscales muy enojados, en realidad el perdón es algo que se otorga como una gracia. No se puede perdonar a quien ya fue declarado penalmente responsable. En tal caso se lo exime de aplicarle una pena, pero no es que se lo perdona, ¿no? Esto me decían los fiscales muy enojados con esta figura de perdón judicial. Y a mí, sin embargo, la figura de perdón me llevó a plantearme muchas cosas que, como dijo Sandra, también buscando en cuestiones de filosofía política, de filosofía del derecho, encontré un texto maravilloso de Derrida, digamos, bueno, me facilitó Cecilia Varela, que también está aquí presente, El siglo del perdón, donde en realidad Derrida dice, el verdadero perdón es un imposible. El perdón incondicional no existe. Siempre en el perdón hay un intercambio de equivalentes.
digamos, traducido a lo que son nuestras claves de interpretación como sociología, en realidad siempre, digamos, hay una expectativa de algo, una expectativa de redención, de arrepentimiento, una expectativa de que esto no lo voy a volver a hacer, de que algo aprendido. En realidad no se perdona gratuitamente. En realidad cuando se perdona, y esto es muy interesante, se perdona a un sujeto que es diferente al sujeto que fue el sujeto culpable. Se lo perdona a cambio de que esa persona haya cambiado, haya algo pasado dentro de ese proceso. Ese proceso que en el caso de la justicia de menores es el famoso tratamiento tutelar. Eufemismo si los hay, como podrá decir Pablo. Digamos, un tratamiento tutelar que va desde el momento que la persona menor de edad es dispuesta, ¿no? con esta terminología que todavía se utiliza dentro del juzgado de menores, de disposición tutelar, desde que es dispuesta, digamos, hasta que se le dicta la segunda sentencia, después de por lo menos un año de tratamiento tutelar. ¿Y qué es el famoso tratamiento tutelar? El tratamiento tutelar es todo y nada al mismo tiempo. O sea, podría, digamos, ser el paraguas para una cantidad de acciones que se podrían hacer con la persona, digamos, que tienen que ver con intervenciones, con tratamiento, con propuestas de corrección, sea institucionalizado o en libertad, o sea, nada. O sea, un ritual simplemente de hacerlo comparecer ante la delegada inspectora o delegada tutelar una cantidad de veces para decir qué está haciendo o qué no está haciendo. Digamos, que se convierte en un juego de posiciones. Uno podría decir que son posiciones rígidas, cada uno aprende a jugar su papel. El chico a decir que se está portando bien, que no está haciendo bardo, digamos que está intentando estudiar o trabajar. La delegada inspectora, digamos, convenciéndolo sobre algunas cosas que puede hacer. Y además, otra cosa, Pablo, ese sucucho del octavo piso me dio la posibilidad de presenciar una gran cantidad de entrevistas de delegadas inspectoras que también utilizaban. Y entonces asistí, yo, como una observadora pasiva, digamos, asistir a cómo era el diálogo y cómo era el modo de vinculación entre esas delegadas inspectoras o delegadas tutelares con respecto a los chicos. ¿Sí? Y cómo les hablaban y cómo en este juego de roles captar que de todos modos, más allá del desprestigio que en términos de una lectura ideológica tenga la justicia de menores, el peso que tiene para los pibes escuchar a esa persona que les está hablando a ellos. Porque, digamos, este registro también hay que tenerlo en cuenta. Que los chicos escuchaban. En general, los chicos no estaban en una posición de desprecio hacia las delegadas, ni en una posición de desvalorización, ni en una a priori de esto, lo que está diciendo esta vieja no me sirve para nada, sino que estaban en una posición donde algo querían todavía, digamos, algo pretendían escuchar. Y eso, digamos, esa apreciación sobre el tema de la justicia de menores también me la dio estar mucho tiempo dentro de tribunales. Vos periodizabas y yo digo, claro, yo perdí la noción del tiempo, además el tiempo que lleva a hacer una tesis. Porque claro, en esto que nosotros decimos, y acá yo ya me siento del lado de los mayores, me siento que bueno, que hay tesis y tesis y que hoy por hoy se ha cambiado mucho en la pretensión que se tiene sobre la lógica de la producción de las tesis, donde no existe ese proceso de sedimentación, ese proceso de consolidación, ese proceso casi de arqueología, ese proceso del que hablaba Humberto Eco cuando recomendaba cómo hacer una tesis. Y no por nada, digamos, las tesis, en una época, la época de los doctos, eran las tesis digamos, de la vejez, ¿no? de la edad ya madura, que hay un proceso de sedimentación que evidentemente no se puede hacer en poco tiempo. Hay un proceso que realmente lleva a articular, pensar, volver en una cosa sobre otra, y que es cierto que después, cuando alguien como yo, que antes de hacer la tesis trabajó mucho tiempo en investigación, se propone hacer una tesis, no sabe por dónde empezar, porque lo primero que no sabe es cómo negociar con la renuncia de saber qué cosas va a dejar afuera. ¿Sí? Porque todo no se puede, eso ya me lo decía mi mamá, pero bueno, todo no se puede. Y en realidad el tema de la tesis, yo quería trabajar sobre el tema de
que hago para situar esto que yo llamo la cartografía moral, donde yo voy estableciendo a la manera de coordenadas el tema de qué es el tema de la justicia de menores desde la teoría, digamos, cómo se sitúa dentro de lo normativo, cómo se refleja dentro de lo que es el accionar y el despliegue a través del paneo estadístico, digamos, cómo se refleja el tema de los debates. A todo esto que yo voy dando como coordenadas y claves de comprensión, después digo, bueno, yo también quiero saber qué es lo que dicen los jueces y qué es lo que hacen los jueces. Y yo me focalicé, digamos, en el tema de los jueces, sabiendo que en realidad la administración de justicia es mucho más compleja solamente que el tema de los jueces, ¿sí? Que en realidad, digamos, figuras que en su momento no me habían parecido, digamos, tan relevantes, no me han parecido tan observables, aparecieron como muy observables, como el tema del juego entre jueces, defensores, fiscales, asesores públicos. Bueno, de hecho, digamos, he seguido formando a otras de mis becarias en estas cuestiones, que Karen, Florencia están trabajando sobre esas cuestiones, porque es cierto, en realidad quien hace investigación abre caminos y en realidad todo punto de llegada es un nuevo punto de partida, porque además toda investigación, si fue bien planteada, termina con mucho conocimiento producido, pero también termina con muchas preguntas. Parte de esas preguntas tienen que ver con esto que marcan tanto Pablo como Mariela sobre el tema de la voz de los chicos. Es cierto, Gaetano de Leo, cuando escribe La justicia de menores, dice con mucha ironía, se podría decir que aquellos que son los usuarios de la justicia de menores son los que menos voz tienen. Y en realidad yo lo que trato de ver, que incluso hasta dentro de las sentencias, de los textos escritos, cuando aparecen los testimonios de los chicos son hablados, interpretados y leídos a través de las categorías de otros. Es raro que un chico tenga ese discurso, por ejemplo, acerca de que está arrepentido y va a hacer lo posible por enmendarse. Esas no son palabras de un chico que llega a los tribunales. Entonces, en los pocos casos donde en las audiencias